Nos encontramos en el monasterio San Isidoro del Campo, que fue construido por Alonso Pérez de Guzmán, llamado el Bueno, y su esposa María Alonso Coronel. Esto fue un privilegio que le concedió el rey Fernando IV. Este monasterio está justo al lado de las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica, donde nacieron dos emperadores, Trajano y Adriano. Este monasterio es también de marcado carácter fortificado. No es solamente un monasterio, sino también un estilo de fortaleza. Y fue entregado a los monjes cistercienses, cuyo abad poseía una especie algo similar como al señorío feudal sobre todas las posesiones, sobre todo los terrenos del entorno, incluido también la villa pueblo de Santiponce. A partir de 1431, los frailes jerónimos observantes de López de Olmedo sustituyen a la primera comunidad de frailes que se establecieron aquí. Y estos jerónimos tenían como objetivo recuperar el rigor emerítico de la Orden de San Jerónimo y profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. A partir del año 1456, el hecho de que se hicieran muchas tiradas de miles de ejemplares permitió que tuvieran acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, parte del pueblo llano, y no solamente el pueblo culto, los que sabían latín o griego. Esto favorecía de manera muy grande la difusión del mensaje de la palabra de Dios. Precisamente fue la Biblia el primer ejemplar salido de la imprenta, y actualmente en Sevilla está el incunable más apreciado de su universidad, una de las Biblias de esa primera edición. El movimiento iniciado en Alemania por el fraile agustino Martín Lutero, quien con otros descubrió en las Escrituras que la salvación es de pura gracia mediante la fe, este fraile agustino encontró en este mensaje bíblico la paz personal que había buscado en sus propios méritos, pero que solamente pudo encontrar en Jesucristo. El día 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Catedral de Wittenberg. Esas tesis estaban denunciando las doctrinas de las indulgencias y también el estado decadente de la Iglesia de Roma. De ello resultaría la llamada Reforma Protestante. Lutero no pretendía hacer una escisión dentro de la Iglesia, sino una transformación o renovación de la Iglesia, llevando a esta de nuevo a las fuentes originales de la palabra de Dios. El Espíritu Santo movió los corazones y en pocos años, en pocas décadas, fueron muchos, millares, los que en Alemania y por toda la Europa recibieron y comprendieron y abrieron sus corazones a la luz de Cristo. Esto se fue extendiendo desde Alemania por toda Inglaterra, Escocia, Francia, los Países Bajos y aquí en España, pues no encontró facilidad para entrar. A todos estos les unía el mismo concepto básico de la justificación por la fe en Cristo. Nació en ellos el mismo deseo de hacer llegar la Biblia a todos los pueblos, en todas las lenguas, y de esa manera predicadores, de esa manera muchos fueron los que salieron para otros pueblos. Con la invención de la imprenta se facilitó también el hecho de la multiplicación y la difusión de escritos que enseñaban los principios bíblicos y hacía llegar a la gente la verdad del Evangelio en sus propias lenguas. El hecho del gobierno de Carlos I de España y V de Alemania sobre Alemania y sobre todo su imperio, el hecho de que Carlos V convocara grandes dietas a las que asistían no solamente gente de la iglesia, clero, sino que asistían también nobles, estudiosos, pues esto permitió que mucha gente tuviera la oportunidad de escuchar
los argumentos, las razones de Lutero y otros reformadores. Esto abrió la extensión del Evangelio de Cristo a todos los pueblos de Europa. En 1519 fueron muchos los libros y los escritos, los tratados de enseñanza bíblica que en latín se estaban difundiendo, y también en castellano. Erasmo de Róterdam, sus escritos, pues influyó mucho en este monasterio y en los frailes que aquí estaban. Aquí no solamente llegó el Nuevo Testamento comentado por él, sino que llegaron grandes números de sus diferentes escritos. Las ideas y las actividades de Alfonso de Valdés, secretario de las cartas en latino del emperador Carlos I de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania, el hermano de Alfonso de Valdés, Juan de Valdés, autor, entre otras obras, de las 110 consideraciones y la traducción del Evangelio de Mateo. Todo esto contribuyó y facilitó la extensión del Evangelio por toda Europa, pero también de manera muy tamizada, poco a poco, gota a gota, que llegara a otros lugares aquí en España y especialmente a este monasterio. En la importante y populosa Sevilla, que en el siglo XVI era escala obligada en la ruta del Viejo al Nuevo Mundo, empezó a difundir el Evangelio hacia 1540 el lebrijano Rodrigo de Valer, celoso evangelista que creyó y vivió las enseñanzas bíblicas y las dio a conocer constantemente por la ciudad. Apresado y encarcelado 2 veces por la Inquisición, fue desterrado en el monasterio jerónimo de Sanlúcar de Barrameda, donde finalizaron sus días. La semilla esparcida dio fruto. Se convierte en el predicador de la catedral Juan Gil, Constantino Ponce de la Fuente y Vargas. Celebran reuniones clandestinas o secretas centradas en el retorno a las verdaderas fuentes del cristianismo y propagan el Evangelio que alcanza no solamente la nobleza o la burguesía, sino también el clero, los esclavos, el pueblo llano, extendiéndose por Sevilla y otras poblaciones. Estas reuniones secretas las tenían en la capital hispalense, en las casas de Isabel de Baena, Luis Ábrego o Juan Ponce de León, entre otras, porque también las tenían en casa de Constantino de la Fuente. En el monasterio de Santiponce, el prior García Arias introduce algunos destellos de la verdad mientras trabaja por cambiar, aunque no abiertamente, la regla del convento. Enseñaba que habría que leer y meditar atentamente las Sagradas Escrituras, porque solamente a través de ellas se podía obtener el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Los monjes empezaron a desechar las horribles ideas que les habían inculcado acerca de los que llamaban luteranos. Por el contrario, estaban deseosos de disponer alguna vez de sus libros. Y Dios cumplió sus buenos deseos. Cuando nadie lo esperaba, hizo llegar a sus manos lo mejor, lo más exquisito de cuanto se había publicado hasta entonces en Ginebra y Alemania. Los libros y tratados eran introducidos en España por el valiente Julián Hernández, alias El Chico. Enriquecidos con aquel tesoro, al cabo de 2 meses, casi todos los monjes habían abrazado la fe bíblica. Las horas de coro y rezo se convirtieron en explicaciones de las Sagradas Escrituras. Los ayunos supersticiosos, las rogativas por los muertos, las indulgencias, el culto a las imágenes y santos, la confesión sacerdotal, todo ello fue suprimido. Y la divina luz, a través de libros y palabras, se extendía más y más por Sevilla, por los pueblos circunvecinos y por otros monasterios. Conscientes del peligro que les acechaba, estando los inquisidores sobre aviso, empezaron a considerar la posibilidad de dejar el monasterio y trasladarse a Alemania,
idea que a algunos les resultaba descabellada, porque no veían cómo llevarla a cabo. Dios les sacó del apuro, valiéndose de algunos pretextos más o menos justificados. En un mes lograron escapar unos 12 frailes de este convento, escapar huyendo de la Inquisición. Y al cabo de más o menos un año se encontraron y se reunieron en Ginebra, algo que ya habían acordado de antemano. Pero los que no pudieron marcharse o decidieron quedarse, quedaron aquí a merced de la Inquisición, atrapados por la Inquisición. En aquella redada, a mediados de 1557, en Sevilla se detuvieron en pocos meses a unas 800 personas, algo que a los propios inquisidores les sorprendió el número de personas, el número de gente que estaba en el campo bíblico, en el campo evangélico. Aquellos creyentes, sujetos a vejaciones y tormentos en la prisión del castillo de San Jorge en Triana, pudieron, no obstante, a pesar del sufrimiento, experimentar la realidad de la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Desde el castillo de San Jorge llevaban a los presos en procesión, expuestos al escarnio público. En la plaza de San Francisco, en el centro de Sevilla, celebraban los autos de fe, y desde allí, después de que le pusieran los sanbenitos, los llevaban en procesión al quemadero. El valiente Julianillo Hernández, después de 3 años de tormento en el castillo, sin rendirse jamás, acabó sus días en el quemadero, y mientras sus cuerpos ardían en la hoguera, sus almas alababan a Cristo, que allí en el cielo le estaba esperando. Entre los años 1559 a 1562, 261 fueron ajusticiados por la Inquisición. De ellos, 167 fueron condenados por luteranos, 49 de los cuales fueron quemados vivos y 12 en estatua junto a sus huesos que los inquisidores rescataron de sus propias tumbas. Entre ellos estaban los religiosos Fray Miguel Oliver, Fray Francisco Morcillo, Fray Juan Sastre, el prior de este monasterio, el maestro García Arias, Fray Juan Crisóstomo. Otros hombres y mujeres acabaron también en el quemadero extramuro de la ciudad de Sevilla, y muchos fueron condenados al cumplimiento de diversas y crueles sentencias. Todos ellos, además, también sufrieron el expolio de sus bienes. En estatua, Fray Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Fray Antonio del Corro, puesto que ellos habían logrado huir hacia Alemania, y el famoso predicador de la Catedral de Sevilla, Constantino Ponce de la Fuente. Él falleció en la prisión en el castillo de San Jorge en Triana a causa de los sufrimientos y de los malos tratos recibidos, pero sus restos también fueron desenterrados y junto con una esfinge de su imagen fueron quemados el 22 de diciembre de 1560. La pragmática de Felipe II de 1559 disponía que los españoles no podían estudiar fuera de la península y obligaban a la sujeción a los dogmas romanistas. Esto produjo el estancamiento del país a todos los niveles. Mientras el progreso y la alfabetización avanzaba en los países que abrazaron la Reforma, en España todo quedó paralizado. El afán del rey por erradicar el protestantismo desembocó en un largo conflicto bélico contra varios estados europeos que resultó en una ruina para España. El mensaje del Evangelio produjo una nueva cosmovisión espiritual, política y económica. Se promovió la alfabetización, se humanizaron las leyes, se atendió a los pobres, ancianos y clases marginadas, se organizó un sistema educativo, se incrementó el progreso y se valoró el papel de la mujer en sociedad. Cada aspecto de la vida del ser humano estaba influido por las Sagradas Escrituras. Las doctrinas básicas y el lema sola fe, sola gracia, sola escritura,
solo Cristo, solo a Dios gloria, desde Europa llegarían a América y otras partes del mundo, conforme al deseo de aquel que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los monjes que abandonaron el monasterio de Santiponce, Casiodoro de Reina, nos dejó la obra cumbre de su vida, la Biblia del Oso, editada en Basilea en 1569. La primera traducción al castellano de los textos bíblicos en griego, hebreo y arameo. Revisada en 1602 por su ex compañero de monasterio, Cipriano de Valera, conforme al deseo, al anhelo de ambos, se difundiría por toda España y América, a pesar de los esfuerzos de la Inquisición por evitarlo. Tampoco la Inquisición logró detenerles, teniendo que contentarse con quemarles en efigie. Ciertamente la ira del hombre te alabará, dice el Salmo 76 en su versículo 10. A pesar de todos los esfuerzos del rey Felipe II por borrar todo vestigio del foque reformador en este monasterio, a día de hoy una de sus habitaciones está dedicada al uso exclusivo y exposición permanente de la Biblia del Oso. Durante 7 años, la Fundación Reina Valera utilizó este monasterio como centro de estudios de la Reforma, enfocado en la promoción de la Biblia castellana clásica. Aparecen rotuladas cerca del monasterio sendas calles a nombre de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a quienes se había mandado perseguir con tanto ahínco. Y entre otras muchas cosas, por la gracia de Dios, se nos ha concedido celebrar dentro de las paredes de este monasterio el 500 aniversario de la Reforma Protestante. A su nombre, gloria. Finalizamos estas breves pinceladas cronológicas, haciéndonos eco del deseo expresado en 1588 por Cipriano de Valera. Si Dios hace algún día misericordia a Sevilla, será razón que este monasterio de San Isidoro se convierta en universidad donde la teología principalmente se profese. Tan grandes y mayores cosas que estas ha hecho Dios en nuestros tiempos. Así sea.